Y bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de esta corona que vamos a ver. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca del tribunal de Cristo. Hoy vamos a hablar de la última corona que está en la Biblia. Entonces vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 12. La Biblia dice: Bienaventurado el varón que sufre tentación, porque después que fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hoy vamos a hablar de esta corona de vida. Y bueno, decidí poner esto como la última corona porque básicamente esta corona tiene que ver con todo su ser en general. Entonces hay aspectos de las otras coronas adentro de esta corona de vida. Entonces por eso quería que termine con esto. Y como siempre vamos a mirar el presente y el futuro acerca de esta corona para nosotros. Porque es importante reconocer cómo puedes ponerlo espiritualmente hoy en día y también qué pasará cuando tienes la corona físicamente encima de su cabeza, cuando entres el tiempo después de la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Entonces, mirando el presente acerca de esta corona. Versículo 12, ya leímos que eres bienaventurado que si sufres tentación, y imagino que estás pensando, cuando piensas en tentación, en algo que te hace hacer algo negativo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué Santiago dice esto? Porque es bueno si sufres tentación. ¿Okay? Bueno, en 1 de Pedro 1 y versículos 6 y 7, el apóstol Pedro dice: afligidos en diversas tentaciones, prueba de vuestra fe. Y la razón en que eres bienaventurado por sufriendo tentaciones es porque por eso Dios puede probar su fe. Al mismo capítulo en Santiago, vamos a versículo 3. Santiago 1 y versículo 3. Y nota que Santiago comenzó con esto en el contexto. ¿Sí ve? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y como dije, la corona de vida como es la acumulación de los restos de las coronas. Sabemos que esa corona incorruptible enfocó en lo que hace en su cuerpo. Esa corona de gloria y lo que de glorías, los dos tenían que ver con su alma y lo que haces para otros y cuando oras para otros. ¿Sí, ve? Y la corona de justicia vimos que ese enfoque era de las cosas espirituales, pero la corona de vida es los tres juntadas para hacerte perfecto y cabal por la prueba de su fe. Por eso quería terminar con esto. Es como si fuera, si estás enfocada en esta corona, los restos pasan inmediatamente. ¿Okay? Es automático. No vas a faltar en alguna cosa en su cristianismo si buscas esta corona cristiana. ¿Sí, verdad? Y eso indica la importancia de sufriendo tentación, porque es por eso que Dios puede probar su fe y manifestar a dónde estás. Para que usted reconoce dónde estás en su camino con Él. Es por eso. ¿Okay? Y acuerdan versículo 12, ese versículo termina diciendo: recibirá, después de siendo probado, si ve su fe es manifestado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Porque si amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos, vas a ser dispuesto de sufrir esa tentación, dejar que su fe es probado para que Dios pueda darte esa corona de vida. ¿Sí, ve? Y es una decisión que tienes que tomar usted mismo, cristiano. Dios no esfuerza a nadie para vivir para Él, tanto como Él no esfuerza a nadie de conocerle. Dios es un caballero y Él te da respeto siendo un ser. Y sí, eres una criatura que Él creó, siendo creador, pero Él te respeta. Él no va a cruzar su voluntad libre, como dicen algunos, que enseñan cosas raras que no están en la Biblia. No, tiene que ver con su amor para Él. Y tanto como su amor para Él resultó en conociéndole, es lo mismo para vivir para Él. ¿Sí, ve? Entonces, el apóstol Judas, en Judas 21, vamos a ir. Judas 21, él dice, conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios. ¿Sí ve? Tú tienes que tomar la decisión de quedarse en ese amor. Y a veces cuando tomas esa decisión, vas a sufrir tentación de salir de eso, pero dejaste que esa tentación llega y lo venciste y vamos a ver cómo lo haces. Y por eso quedaste en ese amor. 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y acuerda que el amor de Dios es ¿a dónde? Está en Cristo Jesús. Y Él es la vida eterna. Entonces, cuando tomas la decisión de quedarse en el amor de Dios, estás pidiendo que no solamente la gracia y paz de Dios ayuda a usted en su vida, sino que la misericordia del Señor se aplica a ti para que puedas tener una parte, una porción de esa vida eterna que tienes adentro, que una porción de eso se manifiesta en su vida. ¿Sí ve? Y eso conecta la conservación de usted en el amor de Dios con lo que resulta que es Dios dándote misericordia para que puedas, en una manera, poner la corona de la vida eterna encima de ti, en su camino aquí en la tierra. Es decir, que esto es la manera o el clave de tener un poco del cielo aquí en la tierra, en este momento. ¿Sí, ve? Vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Con una mano. Y con la otra Hebreos 12. Primera de Timoteo 6 y Hebreos 12. Y Primera de Timoteo 6 y versículo 12 dice, pelea la buena pelea de fe. ¿Sí ve? Cuando la fe es probada es como una pelea. Estás sufriendo tentación del enemigo. ¿Okay? Pero nota ese colon, ¿cómo lo explica? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y mira que la pelea de fe tiene que ver con echando mano y aguantando a la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Jesús. Aguantando a Él, conservando en el amor de Él, con Él, poniendo a Él en su vida. ¿Sí, ¿verdad? Es como si fuera que la clave de sufrir tentación y vencerlo es por medio de buscando a Dios en amor y dejando que su Hijo manifiesta en su vida. Claro. Y puede ser que estás pensando, ¿cuáles son como las peleas más grandes que voy a tener siendo un cristiano? Bueno, puedes mirarlo en esta manera. Hebreos 12 y versículo 1. Hebreos 12 y versículo 1. ¿Qué dice? Nota que si estás echando mano a la vida eterna, vas a tener una buena profesión en frente de otros. Hay un cambio en su vida. Hay un testimonio que afecta mucho a los que están a su alrededor. Puede ser que ellos conocieron a ti antes y vean la diferencia en este momento. Entonces, ¿qué pasó para llegar a eso? Hebreos 12 y versículo 1.
Por tanto, nosotros también teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, ¿sí? Es decir, Pablo diciendo, vea, yo quiero tener buena profesión en frente de estos testigos. ¿Tengo que hacer qué? Versículo 1. Desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos cerca. Y las tentaciones llegan más que todo por los pecados y esos pesos que tan cómodamente nos cercan. Esos pecados más profundos que casi definen nuestro viejo hombre, que nos afectó y los ponía en la oscuridad antes. Puede ser de esos tipos de pecados que por eso reconociste que tenía un problema que solamente Jesús podía resolver por su obra en Calvario. Y sabes que, cristiano, esos tipos de pecados pueden seguir molestándole después de la salvación. Es que es muy cómodo para usted seguir con esos pecados. ¿Te gustan? Una parte de ti quiere regresar a eso. Pero es por conservándote en el amor de Dios y echando mano a la vida eterna que cuando esa tentación llega puedes sufrirlo, ser probado en su fe, eso obra paciencia en ti y por eso esa fe es completa y te hace perfecto para que puedas desecharse de ese peso. Es decir, estamos viendo cómo puede ser librado de un pecado de este tipo. Y usualmente con estos tipos de pecados, cuando Dios te ayuda con esos pesos, eso resulta en un cambio tan grande en su vida. Es como si fuera que poniste una corona de vida encima de ti. Y ves la diferencia en usted. Y otros van a ver su buena profesión. Y dicen que algo pasó con este. O algo pasó con esta. No entiendo. Pero ya no quiere salir al bar. Ya no quiere beber y cosas así. Uno de los pecados que tan cómodamente acercó a mí era el alcohol, el licor. Y Dios me libró de eso por yo buscando a Él y acercando a Él y conservando el amor de Él cuando esa tentación de ver otra vez llegó. ¿Sí, verdad? Dije, no, voy a buscar a Dios. No es para reyes. Oh Lemuel, pensé en ese versículo en Proverbios 31. No es para reyes beber eso. Soy un rey y sacerdote según la Biblia. No lo voy a hacer. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero seguir y amarle y guardar sus mandamientos. Ayúdame, Señor. Es por siguiendo ahí que Dios puede ayudarte a desechar ese peso completamente, como cortarlo, como dice en Juan 15. Él es la vid, somos las ramas y a veces tiene que cortar la basura para que podamos crecer más. Esa basura es esos tipos de pecados que quiere cortar. Y cuando lo hace, crezcas, recibes más vida en ti, más vida eterna que puede manifestar, ¿sí ve? Eres bienaventurado por eso. Entonces vamos a seguir este contexto. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Porque sabemos que este contexto en Santiago 1 tiene que ver con la tentación. Vamos a ver un poco más acerca de eso. Puede ser que hay algunos que están pensando que a veces Dios nos tienta para hacer lo malo como pecado. No sé dónde sacan eso aparte de sus imaginaciones que fueron influenciados por el diablo mismo, porque sí, el Dios de este siglo con D minúscula, Él sí tenta para mal. Pero Santiago dice en versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta. Ah, es la culpa de Dios, echo la culpa a Él. Él no tenía que ponerme en esta situación. ¿Estás seguro que Él te ponía ahí? ¿O usted fue la persona que caminó a ese lugar? O como yo voy a regresar al bar. Si estoy en un bar, obviamente quiero causarme problemas porque hay alcohol alrededor. ¿Sí ve? ¿Quién tiene la culpa, yo o Dios? Yo.
Por eso no me voy a humbar. Lo evito, como la plaga, que eso es lo que es. Es una plaga espiritualmente, psicológicamente y también físicamente. Son tan oscuros esos bares por una razón. No quieren que luz entran, porque quieren que estés ahí buscando cosas malas. ¿Sí ve? Pero bueno, siguiendo. Que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a alguno, implicando que Dios no tienta a los hombres con mal. Y usted no puede intentar a Él hacer lo malo. Él nunca peca. Y nunca va a pecar, nunca, nunca. Él lo probó por Cristo. Tomó la forma de siervo y nunca pecó. Pero fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Pero hay personas que habían leído su Biblia y dicen, pero Manuel, ¿qué pasó con Abraham? Bueno, vamos ahí, vamos a Génesis 22. Génesis 22. Yo sé que Abraham fue tentado de Dios. Está hablando de Dios tentando a otros para hacer mal. No dice que Dios no tienta, pero dice que Él no tienta para hacer lo malo. Pero Abraham, Él dijo a Abraham hacer esa cosa tan mala. Ok, vamos a leer esto, vamos a ver esto. Génesis 22 y versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y díjole a Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único que amas, Isaac, y vete a tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y eso parece como haciendo algo malo, asesinando a su hijo, ¿no? Está tentando para hacer lo malo, ¿cierto? No parece, pero ¿qué pasó? Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos, porque lo que pasó es que Abraham se fue de una y llevó mozos con Isaac para ir a ese monte y tomaba días para llegar ahí. Y después Abraham dijo a esos mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y nota esto, y volveremos a vosotros. Mira la confianza de Abraham. Abraham sabía lo que Dios había dicho a él, pero vea que él dice que él va a regresar con su hijo a esos mozos. Había otras personas ahí cerca de ese monte y él prometió que va a regresar con su hijo. Eso no suena, pero él va a obedecer a Dios, ¿cierto? Parece que él piensa diferente. Él sabe, él mismo sabe que si Dios me había dicho esto es para lo bueno. Él nunca lo tomó en la manera que los restos lo toman. Es el problema con las personas. ¿Sí ve? Piensa que Abraham estaba ahí preocupado y todo eso. No puedo creer que Dios me había dado este mandamiento y todo eso. Imagino que sí, esos pensamientos llegaron, pero él, sufriendo tentación, ¿sí ve? Decidió probar su fe y dio cuenta que no, esto es Dios hablándome, él no me tienta para hacer algo malo, hay algo aquí. ¿Sí ve? Y no lo entiendo, y esto parece locura, pero yo sé, según todo lo que Dios me había dicho, que volveré con mi hijo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Y para los que saben esta historia, imagino que sabe que versículo 8 es profecía de un profeta acerca de Dios proveyendo para sí, como él mismo, como cordero. El cordero de Dios. ¿Sí, ¿verdad?
Pero nota que Abraham no recibió de Dios que Dios va a dar un cordero. Él tenía confianza que eso pasará. Entonces él siguió el mandamiento de Dios y ponía a su hijo ahí, todo eso. Versículo 12. Después el ángel de Jehová llega y dice a Abraham, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, y no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová verá. Por tanto se dice hoy del monte, Jehová verá. Y vea que Dios cumplió su profecía históricamente por dándole un carnero para sacrificar en el lugar de Isaac. Pero Abraham tenía que ser dispuesto a llegar a ese punto de matar a su hijo único, alguien que es matar parte de él mismo básicamente. Y Dios probó y le tentó para hacer algo bueno. ¿Qué es lo bueno ahí? Bueno, número uno, Isaac vivió. Número dos, Abraham regresó con su hijo y mostró a esos mozos que sí, él realmente es el amigo de Dios, si quiere decirlo así. Y Dios le dio más bendición ahí, después de Abraham sacrificando ese carnero con su hijo, los dos ahí haciendo el sacrificio. Y en Hebreos 11 y versículo 17, Hebreos 11 y versículo 17, la Biblia dice, por fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue tentado. Si la Biblia dice que sí, Dios tentó a Abraham a hacer eso, pero era para algo bueno, no malo. Era la aprobación de su fe. ¿Sí, ve? Y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Entonces, una razón por que Abraham había dicho todo eso en Génesis 22, es que él confiaba en la promesa de Dios, que va a ser por Isaac que mi simiente va a ser llamado. Entonces, Dios tiene que hacer algo grande con Isaac. Si yo realmente lo mato, Dios va a regresar de los muertos, 19, pensando dentro de sí, que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo, por lo cual también le volvió a recibir por figura. Y nota que esto fue más cerca del fin de la vida de Abraham. Esto fue después de Dios haciendo tantas cosas con él. No fue la primera cosa ni nada así. No, Dios preparó a Abraham para llegar a este momento y tener ese tipo de pensamiento. Sí, ¿verdad? Y resultó en su fe siendo perfeccionada, él siendo cabal. Él recibió justicia por su fe y también fue llamado el amigo de Dios y todo eso, como dice en Santiago 2, por medio de los mozos que estaban ahí viendo a él regresando con Isaac. Okay. Imagino que ellos escucharon a Jehová hablando y dieron cuenta de todo lo que había pasado ahí encima de ese monte. Y es lo mismo con nosotros. Dios tienta a hombres en estos días para hacer lo bueno. Tenemos un nombre diferente para eso entre el cristianismo que se llama la convicción. ¿Sí, ve? Y Dios te tienta para hacer lo bueno de conocer su Hijo como su Señor y Salvador por medio de la convicción que llega por el Espíritu Santo haciendo real la palabra de Dios, para que puedas reconocer la verdad acerca de ti que eres un pecador. Y usted, tanto como Abraham, tiene que matar a una parte de ti. Tiene que decir que sí, soy un pecador y no merezco a usted, Señor, para recibir a su Hijo. ¿Sí, ve?
Y es por eso que recibes la sustancia de esta figura de Isaac por Cristo, porque puedes mirar a Calvario y reconocer que Dios dio a Él mismo como cordero para salvarte y recibir ese sacrificio. Y digo eso, cristiano, porque ya hiciste eso para recibir a Cristo cuando arrepentiste a Dios. Entonces debes hacer lo mismo hoy en día con esos mismos pecados. Porque esos pecados que tan cómodamente te acercan, esos tipos de pecados son partes de su viejo hombre que debes matar, ¿sí ve? Que debes enterrar. Y requiere que buscas a Cristo también en ese momento y hacer lo mismo que Abraham. Vea que fue después de Abraham obedeciendo a Génesis 12. Fue tiempo después. Es parte de su crecimiento, llegar al punto en que Dios puede tentarte con lo bueno para que Él prueba su fe y buscas a Él y Él te libera de ese pecado tan grande en su vida. Y Él puede cortar por fin esa parte de su rama que es basura para que puedas crecer y recibir más vida eterna. Bueno, vamos a Santiago 1. Santiago 1. Y ahora en versículos 14 y 15 vamos a ver a dónde llega la tentación del malo, que no es de Dios. Él te tienta para hacer lo bueno, lo correcto. Él quiere motivarte, animarte a hacer las cosas correctas para Dios, incluyendo liberándote o librándote de esos tipos de pecados que destruyen su testimonio. Pero en versículos 14 y 15 muestra dónde llega la tentación que te hace hacer lo malo. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia después que ha concebido, pare al pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y aquí Santiago da básicamente la ecuación de su carne, de su viejo hombre general. Note que todo eso es de ti, comenzando con soberbia, de su propia concupiscencia, otro pecado tan grande. Y eres atraído de eso y cebado, eso te tienta y te hace, venga, vamos a hacer eso. Te gusta el sabor de esa cerveza y ese modelo. Sí, ¿ve? Yo me encantaba ese modelo ahí con un limón metido. Coronas para los basuritos americanos. No, yo me gusta algo que es real de México, ¿cierto? Todo tipo de bobada que pensé en mi vida. Es esos tipos de cosas, su propia concupiscencia, ¿cierto? Y la concupiscencia después que ha concebido, entonces eres cebado y atraes y lo aguantas y concibe en ti, pare al pecado y ya tienes ese color de rojo, de carmesí encima de su alma, ¿sí ven? Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. ¿Dónde? Romanos 7. Romanos 7. Romanos capítulo 7 y versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, los afectos del pecado que eran por la ley, obraban en nuestros miembros su cuerpo para llevar fruto a la muerte. Y eso es su carne. No piensa que la carne en la Biblia siempre refiere a su cuerpo, sus miembros. No. Se refiere a la parte espiritual de ti que es malo, que es los afectos del pecado por la ley. No los efectos, no la consecuencia del pecado, sino los afectos que resultan las consecuencias que son la muerte. Es por eso que la Biblia dice en Romanos 6 y versículo 23, porque el salario del pecado es la muerte. Eso es lo que debes recibir. Y todos pecan, entonces todos merecen la muerte. Ya ves por qué el pecado mata mucho más que COVID. ¿Sí ven? COVID es una consecuencia del pecado. El pecado mató al 100% de los hombres.
23. Mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si ve, tienes que buscar a Dios y las tentaciones de Dios que te hace hacer lo bueno para recibir a su Hijo como un don gratuito. Si ve, Dios quiere poner ese don en su mano, pero tienes que extender su mano y Él lo pone ahí. Y ahí puedes recibir vida, vida eterna, la corona de vida. Okay. Entonces, ¿cómo esto se aplica a cristianas? Porque esto parece algo que ya hice siendo salvo. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Eso sigue aplicando siempre a ti, cristiano. Si tienes la vida eterna, no vas a perder su salvación, pero tienes que echar mano a la vida eterna. Poner la corona de vida en su vida para que puedas tener un testimonio. 1 Corintios 10 y versículo 13, Pablo dice: ¿no has tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Y no importa cualquier tipo de tentación que llega, si es de Dios para hacer lo bueno, o si es de ti o del diablo, el mundo para hacer lo malo, Dios va a asegurar que cualquier tentación llegue a ti es uno que puedes tener victoria. Es garantizado si eres un cristiano, si eres salvo. Déjame mostrarte un ejemplo de eso para que lo veas. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 31. Jesús hablando a Pedro, y él dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha perdido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Y aquí eso es como Jesús, como el sumo sacerdote de nosotros, porque Él es, si eres cristiano, orando para ti que su fe no se pierda en esos momentos de tentación que van a llegar, porque Satanás quiere atacar. Pero vea que su sumo sacerdote ora por ti, intercede por ti, Romanos 8. Y eso es porque es garantizado que una tentación que llega a ti no es algo en que no podía ser llevado y tener victoria. Si pierdes es su culpa, no Dios. Entonces, sabiendo eso, vamos a versículo 45, mismo capítulo. Y como se levantó la oración, esto es Jesús orando, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Pedro ahí durmiendo. Cristiano, a veces estás durmiendo espiritualmente por tristeza, por desánimo. Y si estás durmiendo en su vida, ya caíste en la oscuridad y era noche cuando todo eso estaba pasando. Y Dios te habla y te da más palabras y dice, y les dijo: ¿qué dormís? Levantaos y orad que no entréis en tentación. Dios dándote la capacidad por su palabra de levantarte, y levántate de su sueño, cristiano, y ora para que no entras en tentación. Si ves Dios dándote oportunidades, Él es fiel. ¿Sí ve? Versículo 50. Estamos enfocando en Pedro, ¿no? Versículo 50. Y uno de ellos, y si de esos otros evangelios vas a ver que es Pedro, hirió al criado del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha. Y parece que Pedro no levantó y no oró y siguió en tentación, y en su noche cuando estaba durmiendo dijo algo malo, como muchos cristianos, algo incorrecto, cortando el oído de esa persona que no conoce a Cristo y por eso no pueden escucharle. Es como cortó ese oído de esa persona para recibir las cosas de Dios, específicamente de evangelio. Pero nota eso, 51. Y respondiendo Jesús dijo: dejar hasta aquí. Pedro, está bien, pone su espada y esto no es el momento. Y Dios tratando de corregirte y ayudarte. Y tocando su oreja le sanó.
Y Dios puede arreglar el oído de esa persona espiritualmente para que ellos puedan recibir el evangelio de Cristo en otro momento. A veces equivocamos cristianos, pero tienes que saber que Dios es fiel, no solamente para ayudar a ti, pero también a ayudar a esa persona a escuchar a Jesús bien en el futuro. Y Él lo hace, Él va a hacer ese milagro con ese corazón y ese oído. ¿Sí, verdad? No importa el tipo de tentación que llega, Dios es fiel. 55. Y habiendo encendido fuego en medio del atrio y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y lo que pasó es que Judas Iscariote llegó con esas personas para arrestar a Jesús, perdón. Y Pedro ya entró más oscuro. Imagino que estaba confundido con eso, con lo que Jesús había dicho. ¿No fue usted decir que debemos tener espada? ¿Por qué no podía usarlo en ese momento para defenderte, Señor? No entiendo y no estaba escuchando. Vio Jesús sanando ese oído de esa persona y pensando, él no necesita misericordia, y ya Pedro siguió cayendo. Y ya Pedro está entre las personas del mundo. ¿Ya? Eso pasa con cristianos, entramos en el mundo muy fácilmente. Muy fácilmente. 56. Y como una criada le vio que estaba sentado a fuego, puesto los ojos en él, dijo, y con él, es Jesús era. Era con Jesús. Yo vi a él predicando en la calle, tocando puertas, porque él está en el bar. ¿Sí, verdad? 57. Entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Y ahí podemos ver a Pedro, tanto como cada cristiano, negando que conoce a Cristo. Y vea que cuando regresas al mundo, el mundo sabe que eres diferente. Nunca vas a ser de ellos tampoco, porque regresas a la basura. Pero Jesús, como son los cristianos, ¿no? Y sabemos que Pedro siguió negando a Cristo, desconociéndole y todo eso. Y eso nos lleva a 61. Porque para que entiendas, cristiano, Dios va a dejarte recibir las consecuencias de usted recibiendo y tomar la decisión de seguir en esa tentación. Él te deja ahí para que recibes eso. ¿Okay? Puede ser por regresando al mundo, puedes reconocer que hiciste mal y arrepientes, y su espíritu puede ser salvo en el día de Cristo. Después de Satanás ahí destruyendo su carne. 1 Corintios 5, para los que saben. Pero 61, Lucas 22 y versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pero hay veces que Dios llega y te mira espiritualmente. Dios te mira aquí en su corazón cristiano cuando estás ahí caído en esos tipos de pecados que tan cómodamente te acercan. Y Él te mira. ¿Y qué pasa? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y usted acuerda las palabras de Dios. Dios te mira por su espíritu y Él te da convicción con esa palabra, tentándose a hacer lo bueno, reconocer que estás en tinieblas, en oscuridad, y Él quiere sacarte. No importa cuánto te caes, cristiano, Dios está ahí tratando de ayudarte. Él es fiel. Él va a asegurar que puedes llevar y tener victoria contra esa tentación. Y en este caso con Pedro, Él lo miró en ese momento. ¿Y qué pasó con Pedro? Como le había dicho, antes que el gallo de voz me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y si lees Juan 21, vas a dar cuenta que Dios restauró a Pedro después de Pedro en su tristeza ahí llorando. Me imagino que él arrepintió a Dios y confesó su pecado como debes hacer cristiano. Pero lo hizo de verdad. Y por eso Dios libró a él y después le restauró en frente de sus hermanos. Y eso puede pasar contigo, cristiano. Si sigues con vida temporal, tienes chance de servir a Dios.
Toma la decisión de ser serio y dejar la bobada, dejar los estupideces, dejar esos tipos de pecados y realmente arrepiente de corazón a Dios y Él va a librarte de todo eso y darte esa corona de vida para que puedas andar y echar mano de la vida eterna y aplicarlo en su vida. ¿Sí ve? Mata a ese viejo hombre, ponelo en los closets y pone encima el vestido de su nuevo hombre, como dice en Efesios. Y bueno, hermanos, vamos a Revelación 2, porque yo sé que había algunos hermanos pensando, ¿por qué no habla de otro versículo que tiene la corona de vida? Vamos a llegar a eso. Revelación 2 y versículo 9, la Biblia dice, Jesús hablando a la iglesia, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y es en versículo 10 de Revelación 2 que ves la corona de vida, entonces eso aplica. ¿Sí, ve? Y vea que Dios en el presente te está mirando cristiano. Y si vives para Él, Él sabe que vas a recibir ataques del enemigo. Esa sinagoga de Satanás hoy en día es que cristiano, cristiandad. Los que dicen que son cristianos y no son. O los que dicen que son cristianos y son salvos, pero no son cristianos bíblicos, es decir, discípulos de Cristo. Y ellos te atacan y ellos te afectan. Pero Jesús conoce su pobreza y Él conoce su tribulación y Él conoce sus obras y Él está contigo, dice Él. ¿De qué tiene que ver la pobreza? Bueno, en Mateo 5 Jesús había dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la pobreza tiene que ver con su espíritu. Usted reconociendo que necesitas más y más el Espíritu de Dios en su vida. Que Jesús debe crecer en su vida y usted descrecer. ¿Sí ve? ¿Y cuál es el clave de eso pasando? Isaías 66. Vamos ahí. Disculpa. Isaías 66. Y versículo 2 dice. Mi mano hizo todas las cosas, dice Jehová. Y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. A aquel pues miraré, que es pobre y abatido de espíritu, y nota esto, y que tiembla a mi palabra. ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Sí ve? Reconoce que eres alguien que es como un mendigo buscando ese pan sin levadura. Eres pobre espiritualmente y vas a tener la palabra, cada palabra, toda la de Dios. ¿Guardas la palabra de Dios en español? ¿Lo tienes? ¿Sabe dónde está? Si lo sabe, Jesús reconoce su pobreza y Él dice que eres realmente rico. No importa lo que dice esa sinagoga con todos sus argumentos y todo eso, no. Usted es rico en los ojos de Dios. Y lo que importa es cómo Él te mira. Lo que Él piensa de ti. Se parece que clave es esto. Y también tribulación, ¿a dónde? Eso es tribulación en su alma. Porque las tentaciones que sufre son cosas almáticas o psicológicas, en que tienes que botar su viejo hombre y poner el nuevo para que tomes la decisión correcta en su alma. ¿Sí, ve? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 y versículo 17. Pablo dice, porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento. Él mira la tribulación de esta vida como es un momento, es nada leve. Comparado a la vida eterna, la vida sempiterna, ¿qué es esta vida de 70 años? O 10 días o lo que sea. ¿Qué es? 17. Obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno.
No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve, poniendo sus afectos ahí a la diestra de la majestad, en las cosas celestiales, ¿sí ve? Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. ¿Y qué es la cosa? ¿Sí ve? Tú quieres sacar el peso de esos pecados y poner ese peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno encima de su alma. Es decir, aplicar y no solamente echar mano a la vida eterna, pero hacerlo permanente en ti. Que ese nuevo hombre se crezca en ti, poniendo la corona de vida en su ser y cambiando su vida de verdad. Y Dios mira su tribulación y Él lo ve y dice que este cristiano lo hizo, voy a asegurar que más de mi hijo está en Él. Y voy a llenarle más y más de mi espíritu, etcétera, etcétera. ¿Sí, ¿verdad? Y las obras, lo que haces en su cuerpo, Efesios 2. Porque la verdad es que cuando eres pobre en espíritu, sí, vas a recibir la palabra de Dios y por eso vas a estar en tribulación, pero Dios va a darte la victoria para que puedas cumplir las obras de Dios. ¿Sí ven? La corona de vida te afecta cabalmente. Efesios 2 y versículo 10 dice: Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y Dios te dio el renacimiento porque Él quería usarte como instrumento para su gloria, para que haces buenas obras, tanto como su Hijo, que siempre hacía lo bueno aquí en la tierra. Él ordenó todo para que puedas andar en esos. Y parece que esta iglesia en Revelación 2 estaba cumpliendo eso. ¿Sí, verdad? Y por eso recibieron la corona de vida. Vamos a Revelación 2. Revelación 2 para que lo veas. Revelación 2, Revelación 2 y versículo 10 dice: No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. ¿Sí, verdad? He aquí, el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice Jesús a esta iglesia históricamente. Históricamente sí, el diablo utilizó a algunos de este mundo impío para poner a esos cristianos en la cárcel, y eran probados 10 días con sufrimientos y padecimientos y todo eso. Y Dios dijo, si eres fiel hasta la muerte, Él va a darte la corona de vida. Y ellos, me imagino que ellos sí murieron físicamente. Entonces aplica a ellos en esa manera literal. Pero Dios dice, debes ser fiel a mí. Hazlo hasta la muerte. Y vas a recibir esta corona. Es por eso que esta corona, muchos lo miran como el corona para mártires por este versículo aquí. ¿Sí, verdad? Y sí, históricamente eso pasó. Y puede pasar hoy en día. Hay cristianos que tienen que sufrir esos tipos de tribulaciones hasta la muerte hoy en día en Corea del Norte y partes del Medio Oeste y lugares así. Eso sigue pasando. Y eso es horrible. Sí, pero Dios está con ellos y Él puede ver su pobreza y su tribulación y sus obras y Él sigue ahí con ellos para asegurar que ellos pueden tener victoria contra esas tentaciones también. Ellos están ahí porque Dios cree que ellos pueden sobrevivir y sobrepasarlos. 1 Corintios 10 aplica a ellos. ¿Sí, ve? Y es importante reconocer eso. Porque parece históricamente en este caso que era 10 días de sufrimiento y algunos murieron de una después de 10 días. Y si tú vives para Dios,
Por ejemplo, eres salvo y vives 10 días y después mueres o algo así, rápido, puedes recibir la corona de vida y por eso recibir además del resto de las coronas también. Porque Dios te dio ese tiempo de vida y lo diste a Él como debes. Digo eso porque me imagino, hermanos, después de escuchando todos los otros estudios, puede ser que pienses que tienes que tener una vida larga para recibir las otras coronas y no es así. Lo que importa es que das todo a Dios en el tiempo que Él te da y el resto se pasa automáticamente. Okay. Dios es fiel y Él es justo y va a juzgarte según todo eso. Y Él sabe cómo hacer eso muy bien. Él es perfecto con sus juicios. Entonces, si tienes 40 años para vivir para Dios o 2 semanas, puedes recibir la corona de vida. Gloria a Dios. Pero para los que van a tener muchos años con Dios, debes saber que este versículo aplica a ti presentemente. Porque tribulación va a llegar a su alma por medio del diablo. Y la pregunta es si vas a sobrepasarlo. ¿Sí, va? Hay un ejemplo de esto. Vamos a Daniel 1. Daniel 1. Daniel 1 y versículo 8. Daniel estaba debajo del enemigo en el gobierno de Babilonia. Y el enemigo, el diablo, quería ponerle un cárcel de comer las cosas malas de otras religiones y seguir todas sus tradiciones y todo eso. Pero dice en versículo 8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, en el vino de su beber, y pidió al príncipe de los eunucos que de no se contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Sí ve que Dios es fiel para ayudar con eso? Que Dios está ahí con eso. ¿Y qué pasó? 14, versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Por qué 10? Tan raro, ¿no? 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más gordo de carne de los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Y por eso ellos podían evitar comer esa basura comida y comer según lo que dice la ley levítica y también lo que dice en Proverbios y otras cosas. Pero siguieron la ley de Dios, ¿sí ve? Reconocieron su proveza en espíritu por la ley y sufrieron esa tribulación de 10 días para hacer la obra de vivir para Dios y no comer eso. Y Dios aseguró que eso pasa. Él estaba ahí. Ellos eran llevados de la tentación de comer esa comida del rey. ¿Sí, ve? Y es lo mismo contigo, cristiano. Debes poner la corona de vida encima de su vida para tomar la decisión en su corazón de no recibir las cosas del diablo. ¿Sí, ve? Y la tribulación va a llegar sobre eso, pero si puedes seguir con Dios, Dios va a poner esa corona de vida y vas a hacer una obra para Él. Y Él va a sacar ese pecado que te molesta tanto. Tan raro eso de 10 días. Yo no sé cómo se aplica, pero puede ser que si tienes tribulación contra un pecado que te acerca tan cómodamente, si sufres de esos 10 días para Dios, Él va a librarte de ese pecado. Puede ser, I don't know. Yo no sé. Pero eso de 10 días hay algo ahí. Hay una razón por eso. ¿Verdad? Pero Dios puede darte victoria. Él puede poner la corona de la vida encima de ti para que sigues en su presente no queriendo esas cosas del pasado. Si realmente buscas a Él. Si tomas la decisión en su corazón de buscar a Él y lo que Él quiere. Y Él va a ayudarte con el mundo y todo eso, como Él hizo con Daniel, para asegurar que puedes lograr en su meta de buscar y servir a Él. ¿Sí, ve? Y tener más de su vida eterna en su vida. Y eso nos lleva al futuro de esta corona. Porque
Espiritualmente lo recibes hoy en día, pero algún día Dios realmente va a darte una corona de la vida. Revelación 2 y versículo 11. Revelación 2 y versículo 11. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no será dañado de la segunda muerte. Y por la corona de la vida, no vas a sufrir esa segunda muerte. ¿No? ¿Qué es eso? Revelación 20. Revelación 20, vamos a ver. Revelación 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vas a reinar con Cristo en el milenio cristiano con esta corona encima de su cabeza. Y no vas a ser parte de esa segunda muerte. ¿Sí, ve? Versículo 11. ¿Qué es eso? Y vi un gran trono blanco y gran trono blanco. Ahí hay un juicio para todos según sus obras que no tenían a Cristo. Y después de eso, 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces eso es, no vas a ir al lago de fuego por tener la corona de vida. 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sí, va? Si eres salvo, no vas a entrar, no vas a ser parte de la segunda muerte, es garantizado. Su nombre está en el libro de la vida. Pero si tienes la corona de vida en su vida, Dios va a darte la corona y no solamente vas a ser salvo, sino vas a reinar con Él 1000 años hasta que llega ese gran trono blanco y eres parte del juicio que pasa ahí, dando testimonio contra ángeles y también contra algunas personas que dicen que no recibieron el evangelio y tú dices que sí, yo prediqué a usted. ¿Sí, ven? Y esas personas van a ir al lago de fuego. Eso es la muerte segunda. Gloria a Dios que eres salvo y no vas a ser parte de eso. No vas a perder su alma muere aquí. El cuerpo en la primera muerte, su alma en la segunda en el lago de fuego. Entonces, esto es la corona de vida. Vamos a terminar esta serie en la próxima clase. ¿Listo? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de la corona de la vida. Ayuda a nosotros a aplicar y poner esta corona en nuestras vidas en este momento, para que podamos ser más como su Hijo, porque necesitamos a Él y a su poder para vencer contra el pecado. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.